católica, ¿no? El papel de Cefas o Pedro en la iglesia católica, ¿no? Jonander y yo conocemos la versión oficial, no hay discusión ahí. El obispo de Roma es el gobernante de la iglesia visible de Jesucristo, ¿no? Es el pastor que Jesucristo deja para cuidar el rebaño, su rebaño, ¿no? El rebaño de los cristianos, ¿no? ¿Cuál es el dilema aquí? Bueno, no dilema. ¿Cuál es el punto a tratar aquí? Yo estoy aquí no defendiendo, sino simplemente exponiendo un hecho que será el siguiente. El primado de Pedro, más no la supremacía. Yo voy a exponer el por qué considero yo que Pedro, si bien es una figura importantísima en la iglesia, y Jesucristo efectivamente lo dejó a pastorear su iglesia, no ejerce, en el estricto dicho de la palabra, un papado o el papado que hoy en día conocemos en la iglesia latina, ¿no? Quiero resaltar esa expresión, iglesia latina. Y que Pedro debe apacentar la iglesia de Cristo en compañía de, válgame, la iglesia de Cristo. Es decir, no es la cabeza suprema de la iglesia, sino que Él está ahí para darle dirección a la iglesia, cuidar a la iglesia, alimentar a la iglesia, pero sin embargo no es la cabeza suprema, ojo con esa palabra, suprema de la iglesia católica, o cuando menos no debería ser así, ¿no? En opinión de su servidor. Jonander aquí presente fue Señor Jesús. Jonander aquí presente fue seminarista. Él tuvo su formación. Yo también tuve mi formación. Entonces la idea es que compartamos aquí con la palabra del Señor y a la luz de la verdad este tema. Si Pedro tiene la supremacía, ojo, yo no niego la primacía, sino la supremacía en la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, pues Jonander, si quieres comienzas tú. Ok, primero déjame presentarme, hermanito. Bueno, muy buenas noches, amados hermanos. Mi nombre es Jonander Pérez Díaz, predicador católico y miembro del movimiento Juan 23, obviamente apologista y también ex seminarista del Seminario Mayor de San Francisco de Asís de los 12 Apóstoles del Perú, de los hermanos menores de San Francisco, el hermano Francisco, ¿no? El que amaba mucho a los animales, el que demostraba la pobreza y en sí. Ok, hoy vamos a hablar pues sobre este tema, ¿no? Sobre el primado de Pedro, ¿sí? Bueno, yo voy a explicar punto por punto qué es el primado, cuál es la intención del primado dentro de la iglesia, y pues ya vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces sería bueno darle pase a Dieguito para que también se presente y después ya él nos dé los tiempos adecuados. Y con gusto, yo empiezo si desea, hermano Alexis. Dieguito, usted como moderador, empiece usted entonces dando las primeras palabras de inicio y todo, y luego ya viene la explicación. Ok, tomo la palabra. Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Diego Ambudo. Esta noche pues haciendo parte de esa reunión como moderador y variante a opinar. Nos estamos hoy, domingo 30 de enero a las 8:30 de la noche, donde vamos a tomar énfasis en un pequeño debate entre ustedes dos hermanos. Ya, ya el hermano Pacho nos dio una breve introducción de lo que se va a venir. Así que sin más dilación, hermano Jonander, le cedo la palabra. Ok, hermanito. Bueno, vamos a comenzar entonces en primer lugar, ¿no? Vamos a explicar lo que es la supremacía. Yo creo que es muy importante ver el nombre verdadero y el nombre original del apóstol Pedro. En sí no se llamaba
a veces como si, por ejemplo, en Hechos 15, 14, Pedro capítulo 1, es decir, y nació de Jonah, capítulo 1, versículo 40 y 40. Jonander, espérate un momentico que se te está trabando un poquito. ¿Solo a mí o los demás también lo están escuchando un poquito? Yo también estoy escuchando la Vamos a probar. interferencia. Espérate un momentito hasta que se... Yo también lo oigo extraño. Manuel, ¿cómo estás? Bien. Muy Manuel, bien, te gusta la tarde. Hola. Ok, ¿me escucha? Ahorita se te escuchaba mejor. ¿No será que cuando te moviste de lugar te alejaste de la señal madre? Perfecto. Por Ok, mí. hermano. Vale. Entonces, continúo. Ya, ahí se te escucha El mejor. nombre verdadero en sí no era San Pedro, era Simón. Hechos 15, 14, según de Pedro, también se le conocía como Simeón, ¿no? Según de Pedro 1:1, era hijo de Jonás, es decir, Juan, y nacido en Bethsaida. Simón se estableció en Cafarnaúm, donde vivía como su suegra en su propia casa, ¿no? Vamos a ver el punto del encuentro de Pedro con nuestro Señor Jesucristo. Al igual que tantos de sus contemporáneos judíos, a él lo atraía la prédica de penitencia de Juan el Bautista y junto a su hermano Andrés. Estaba entre los seguidores de Juan en Betania, ¿sí? Sobre el margen oriental del Jordán. Entonces, también podemos ver también lo que es la conversión del apóstol, ¿sí? Simón, a ser discípulo de Cristo. De hecho, él era un pescador. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 5 5:1 en adelante, ¿no? Lucas 5:1, donde podemos ver que Pedro era un simple pescador, en la cual Jesús lo llama a ser discípulo. Ahora sí me voy a ir a lo que es la Sagrada Escritura. Tenemos que entender que Dios, cuando hace el mundo, la tierra y todo cuanto lo llena, lo hace con un propósito. El propósito de Dios no era quizás que haya pecado dentro de la humanidad. El propósito de Dios era que el hombre viva feliz dentro de todo lo creado. De hecho, Dios lo creó con, con una buena intención. Y justamente Génesis lo afirma, ¿no? Que todo lo que Dios crea, ¿sí? Le era bueno, no era malo. En sí todo era muy bueno lo que Dios había hecho, especialmente el hombre, porque el hombre es el centro y es la ayuda que pues viene a recopilar, ¿no? A sembrar, a poner nombre a los animales, como la misma Biblia lo afirma. Ahora entonces, viendo en este punto, entonces diciendo que Dios hace una cosa con un propósito, igual viene a pasar en los nombres. Por ejemplo, como ya repetí al comienzo, Pedro no se llamaba en sí, no se llamaba Pedro, sino Simón o Simeón, que específicamente pues era su nombre original, ¿no? Y si nosotros vemos, y si nosotros decimos que si Dios hace las cosas con un propósito, entonces pues obviamente viene a haber un propósito en Simón. Por ejemplo, si nosotros leemos Génesis 17:5, dice, no te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Es decir, ¿cuál era la intención de Dios con Abraham? La intención de Dios con él era hacerlo padre de la fe, padre de muchas naciones. Y nosotros también lo consideramos padre de fe. Igual a su esposa también le cambió de nombre. Es decir, Dios cambia de nombre a un ser humano o a un personaje, lo hace con el propósito. El ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham fue cambiado de nombre. ¿Para qué? Solamente porque a Dios se le dio la gana, no, sino que Dios cambia el nombre, es decir, Dios le cambia el nombre con el propósito de que Abraham sea padre de la fe, padre de muchas naciones. Ahora sí me rijo a lo que es San Pedro.
Si nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 41, ¿sí? Pueden ustedes anotarlo, ¿ya? Dice lo siguiente: entonces primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. El 42, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas o Kefas, que quiere decir piedra, ¿ya? Acá Jesús le cambia el nombre a Simón. ¿Cuál era el nombre del apóstol, del discípulo? No era Pedro, sino que era Simón. Y le dice, pero desde ahora, le dice Jesús, te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Muchos hermanos separados dicen, pero ahí le habló en griego, en Petros, que Petras. No, señor, acá dice de frente, piedra, ¿sí? Acá no hay ni piedra chiquita ni piedra grande. Piedra es piedra. Es decir, Jesús le habla en arameo a Simón. Tú eres el hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. La pregunta sería, ¿por qué Jesús le cambió el nombre a Simón? ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál era el propósito de Jesús al cambiar el nombre al discípulo? Ese propósito lo podemos encontrar en muchos textos bíblicos, y el principal es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 13. Si nosotros leemos San Mateo 16, 13, viene a ser el propósito de Dios con Pedro. Y si nosotros vemos claramente, Pedro fue el primero que reconoció. Y ahí viene el primado de primero, el que reconoce a Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? Dice Mateo 16, 13, dice, Jesús se fue a la región de Cesarea, de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según al parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El 14, respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y escuchen, no lo dijo Juan, no lo dijo Tomás, no lo dijo otro apóstol, lo dijo Pedro. Pedro contestó primero. ¿Quién fue el primero que contestó? Fue Pedro, primado. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y en el 18 viene, cuando Pedro reconoce que Jesús era el Hijo de Dios, viene a darle el propósito del cambio de nombre en Juan 1:42. ¿Qué le dice Jesús en el 17? Jesús le replicó, feliz eres Simón. ¿Cuál era su nombre en sí? Era Simón, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acá viene el propósito, y escuche bien. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves. Acá hay algo que yo no estoy de acuerdo con el hermano Alexis. Él dice que la supremacía, es decir, Pedro no es el jefe supremo de toda la iglesia de Cristo. Claro, se reconoce como jefe o sucesor del apóstol Pedro en el rito latino, es decir, porque la Iglesia Católica está conformada por 24 ritos, son 23 ritos orientales, si no me equivoco, y un rito occidental que somos nosotros. Pero Jesús le dice, yo te daré las llaves, dice, del reino. Es decir, le está dando la autoridad, toda la autoridad. Porque si Jesús no le hubiera dado esa autoridad, entonces, o no le hubiera dado para todo, entonces sería Jesús. Entonces, lo dicho Jesús, yo te doy la autoridad, pero para una parte de la iglesia. Disculpa, amigo, ¿podría repetir lo último? Es que se cortó mucho. Se te cortó mucho el audio y no se escuchó casi. Creo que se quedó en lo de las llaves. Se te empezó a cortar en lo de las llaves. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya. Ok. Entonces, si Jesús le hubiera dicho a Pedro,
Si Jesús no le hubiera dicho a Pedro, yo te doy las llaves del reino, es decir, yo te doy la autoridad, la potestad, ¿sí? ¿Ya? Y él al fundar o al edificar la iglesia, no lo funda la iglesia por mitades, Jesús funda la iglesia y punto. O sea, es una iglesia universal. Es decir, Pedro es el jefe supremo de toda la iglesia de Cristo. Eso yo creo que sí. Pero si el hermano Alexis dice que no, él tendría que comprobarme que los 23 ritos que están con un patriarcado, que son los 5 patriarcados, ¿ya? No estén en comunión con el Papa. Claro, no lo están en plena comunión, pero sí creen que es el jefe supremo, que el mismo Cristo lo instituyó. ¿Para qué? Para que sea jefe de la iglesia, de toda la iglesia. Ahí no dice, ahí la Biblia no dice, oye, tú vas a ser de una parte de la iglesia, no. Yo te daré, dice, las llaves del reino en los cielos. Entre sí le está diciendo, yo te doy la autoridad dentro de la iglesia, para que todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Yo no sé si en la comunidad del Verbo Divino les enseñaron esto de lo que es la hermenéutica bíblica. O sea, Cristo es claro diciéndole a Pedro, diciendo, yo te doy las llaves. Ahora, si Cristo hubiera dicho, yo te doy las llaves para una parte de la iglesia, ahí cambia la cosa, Señor. Pero acá dice, yo te daré las llaves del reino, es decir, yo te daré toda la autoridad. ¿Para qué le da la autoridad? ¿Para qué? Para que monarquice, para que esté pastoreando la iglesia. Yo creo que ahí no estamos en desacuerdo. Él es el jefe, el pastor supremo de la iglesia, que debe pastorear el rebaño de Cristo. Pero el hermanito Alexis me dirá, entonces, ¿por qué él entonces no pastorea a las iglesias ortodoxas, no? Es que el punto está en que Pedro llega a Roma y él instituye la sede en Roma. Y hay otros apóstoles como el apóstol San Andrés, el apóstol Juan y otros apóstoles van por otros sitios y fundan la iglesia de Cristo. Pero eso no le da una razón para decir que no lo reconocen como el sucesor de Pedro, como el líder de toda la iglesia. Porque él no dice yo soy sucesor, o Jesús no le dijo tú eres sucesor de una parte de mi iglesia, no. Jesús le dice, sobre ti, ya, edificaré o fundaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. Porque la iglesia católica no es solamente los latinos, la iglesia católica está conformada por 24 ritos, eso hay que saberlo muy bien, y que todas esas iglesias están en comunión con lo que Cristo dijo. Ninguna se contradice. ¿Entendido? Claro, no están en comunión plenamente, pero sí, en la totalidad sí creen que Pedro es el sucesor de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo en la tierra y el sucesor de Pedro. Y que establemente, pues, lo siguen creyendo. Nunca se negó eso. Entonces yo sí creo firmemente que si tiene la supremacía de toda la iglesia, de todo el pueblo de Dios, porque en sí pues no tendría lógica entonces lo que Jesús había dicho. Ahora, lo que es del pastoreo, yo creo que los dos lo creemos, ahí no hay nada que quizás de tener otra idea, ni nada de eso, pero ahora sí voy a dejar en claro un punto del primado. ¿Qué es lo que se refiere la iglesia con el primado? El primado, ¿sí? Primado viene de primero, ¿sí? Primero, porque si no fuera, claro, el primado viene de primero, la primacía. Tú eres primero. Y justamente Jesús, ¿sí?, preguntó a los apóstoles, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién fue primero? Quien contestó fue Pedro, fue ese apóstol quien le dijo, oh Señor, tú eres el Hijo del Dios, el que iba de venir, o sea, el que va a venir a salvar. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, en el Evangelio de San Mateo, según San Mateo capítulo 10, verso 1,
Jesús comienza a elegir a sus 12 apóstoles, ¿sí? Jesús dice, llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres. Primero Simón, primado de primero. Primero Simón, llamado Pedro. Es el nombre que el mismo Jesús le cambió en Juan 1:43. Primero Simón, primado, viene de ser primero entre todos. Ahora, si nosotros leemos Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, desde el 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día también según las Escrituras. El 5, escucha lo que dice hermanito Alexis, que se apareció a Pedro, primero a Pedro y luego a los 12. Ahí vemos claramente que Pedro es el primero que lo ve a Jesús. ¿Quién lo ve primero? Pedro, primado, de primacía. Y si nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿quién era el que dirigía la palabra a toda la comunidad, a toda la iglesia? Era Pedro. En Hechos 2:41, Hechos 2:13, en adelante, todo ese capítulo habla de la primacía de Pedro, es decir, que Pedro dirigía a la comunidad cristiana, a la iglesia de Cristo. En sí era el jefe supremo de la iglesia. Él daba órdenes, de hecho, él da órdenes para que se hagan las cosas y los demás lo cumplen. ¿Por qué? Porque se sabía claramente que Pedro era el primordial dentro de la iglesia, como jefe, como pastor supremo. La supremacía de Pedro, es decir, ya viene a ser algo como algo universal, porque si fuera por una parte, de una parte, entonces no sería la Iglesia Católica latina, una Iglesia Católica en sí, pero nosotros sabemos que la Iglesia Católica es universal, ¿ya? O sea, está conformada por iglesias católicas orientales y también que nosotros somos los occidentales, es decir, 23 ritos con nosotros somos 24. Y todas las iglesias no están acá hay que poner atención, no están en plena comunión, pero sí lo están en comunión, en unos aspectos. Claro, no en todo, sí, porque hubo un cisma en el año 1054, si no me equivoco, sí, entre católicos, como algo por políticas, ¿ya? Entonces, pero no todo está quizás desorganizado, porque de hecho lo reconocen como primado, como el jefe supremo en la iglesia. Claro, pero eso no quiere decir que porque Pedro sea el primero y el jefe de la iglesia, solamente él puede liderar. No, puede liderar a otro apóstol también. ¿Por qué? Porque los apóstoles se fueron a predicar. Y obviamente Pedro no se alcanzaba para ir a Antioquía, no se alcanzaba para ir a un montón de iglesias, ¿no? Donde necesitaba la palabra de Dios. Y de hecho Jesús los mandó a predicar el evangelio, ¿no? ¿Y cuál era esa iglesia que recopiló? Fue la iglesia católica, ¿sí? En el año 382, antes que pase esto del cisma. Era una sola iglesia. Era una sola iglesia. ¿Y quién era el jefe supremo? Era el Papa, ¿sí? El Papa era el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque le otorgó la autoridad. Ahora sí, dejando un poquito lo que es la base bíblica, vamos a ir a lo que es la base teológica o a la base patrística, como lo quieran llamar, ¿no? También vamos a ver lo que es el magisterio. Hermanito, Okay. le propongo algo. Ya usted tocó la parte, Dígame, la parte bíblica, ¿no? ya, perfecto, Entonces, Siga ¿qué usted, pasa? Que entonces, de pronto, hermano. como hay tanta amplitud en la teología, en la base patrística, de pronto usted pues, se inspira un poquito, usted sabe, ¿no? Por el Espíritu Santo, y usted dijo que no tenía mucho tiempo, entonces capaz usted expone todo su punto y yo quedo pues cortico. Entonces, pues, Claro. Sígale entonces, hermanito, usted, sígale. Biblia yo,
Y si quedamos en la Biblia solamente, dentro de la próxima vez hablamos de las bases patrísticas, luego de la teológica, y pues eso, ¿sí? Excelente, Vale, adelante vale. hermanito, entonces. Bueno, voy a comenzar con el final, ¿no? Con lo último que dijo, pues porque es lo más fácil, ¿no? Comentarle primero que nada que usted y yo estamos a favor en un 95%, pienso yo. Emanuel, por si como entraste y no tienes contexto, yo te voy a dar un breve contexto. ¿Qué pasa? Estamos aquí dialogando un poquito. Él es católico, yo también soy católico. Ambos tuvimos nuestra formación catequética pertinente. Estamos hablando aquí sobre el primado de Pedro, ¿no? Cómo ver el primado de Pedro, cómo lo veía la iglesia en los primeros años. Y ver si realmente Pedro tiene una, más allá de la primacía, si tiene realmente una supremacía, que no es lo mismo que una primacía, ¿no? Entonces, pues, comentarte eso, ¿no? En fin, si Pedro realmente es el jefe supremo de la iglesia, si es el que tiene la última palabra en la iglesia, ¿no? Prácticamente. El hermano Jonander está a favor de esa idea, que es la ortodoxa a nivel católica latina, ¿no? Es lo que está estipulado en los cánones. Yo, obviamente, estoy regido bajo ese dogma. No me puedo unir ni a la derecha ni a la izquierda porque estoy bajo el pontificado romano. Entonces, pues me tengo que someter a las leyes romanas, obviamente. Y con mucho gusto lo hago, porque es mi fe y es la que amo y es la que yo defiendo. Pero más allá de eso, ver un poquito más allá, ser objetivo, y eso que esa palabra es como muy superflua, ser objetivo, ver la realidad de las cosas y entender, pues, diferentes realidades, ¿no? Como para ponerte en contexto, Emanuel, ¿no? No sé si quedaste al tanto, si fui claro, Emanuel. Roma es la iglesia sede, ¿no? Lo reconozco. No hay ningún cisma en ese aspecto por mi lado, así que no te preocupes, Jonander. No soy un sedevacantista ni nada, ¿no? La idea era reunirnos aquí y conversar un poquito a nivel de estudios, ¿no? Tanto él ha tenido su formación pertinente como yo he tenido mi formación pertinente. Ambos fuimos seminaristas y pues eso, ¿no? Yo estoy más bien a favor de una iglesia sinodal, ¿no? Y no es que esté a favor de que diga que la iglesia tiene que hacer así, no. Pienso que sí, pues en la medida de lo posible debió haber seguido así, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que estoy aquí para defender, y eso que ponga a defender entre muchas comillas, el hecho de que la iglesia en sus primeros años no vivió el primado de Pedro como hoy en día lo vive la iglesia latina, ¿no? A eso me refiero. A nivel histórico, a nivel cultural, a nivel doctrinal y a nivel social, ¿no? Y voy a dar mi fundamentación, mi tesis, por así decirlo, ¿no? Emanuel Jonander ya expuso por qué él opina que Pedro es el jefe supremo de la iglesia. Yo opino que Pedro es jefe de la iglesia, pero no supremo, que Pedro gobierna en la iglesia de Cristo, pero que no tiene la supremacía, ¿no? Que no tiene la supremacía. Jonander, voy a iniciar contestando lo que decía Jonander. ¿Me hace un momento, Alexis? Dime. Para aclararme bien, con supremacía te refieres a este poder absoluto como el que tiene el Papa. Sí, el jefe absoluto de la iglesia. Ok. ¿No? Bueno. O sea, que es indiscutible todas sus decisiones. Sí, hasta la idea, se convoca un sínodo y da igual lo que opinen el resto de los obispos. Si al Papa le diera la gana de proclamar algo, lo proclamaría, ¿no? Como dogma. Podría hacerlo. Obviamente no lo va a hacer, no va a ir en contra de toda la iglesia porque por algo la iglesia está diciendo algo. Por ejemplo, el Papa no va a ir en contra de la Santísima Trinidad. ¿Sí me entiendes? Es solamente por dar un ejemplo. Sí, ya me aclaré el tema. ¿Sí me entiendes? Gracias. Jonander concluyó diciendo que tenemos comunión con la iglesia oriental. Y con la iglesia oriental me refiero a la iglesia ortodoxa, ¿no? Porque hay iglesias orientales que están en plena comunión con la iglesia de Roma, con la sede petrina. Sin embargo, hay unas iglesias en Oriente, la mayoría, por cierto, que no están en comunión plena con la iglesia, por diferentes aspectos doctrinales y más que nada culturales, ¿no? Que van a dar como surgimiento el cisma de Oriente y Occidente en el año 1054. Entre esos podemos enumerar algunas causas de discrepancia, como por ejemplo la causa filioque. Filioque, no recuerdo bien cómo se pronunciaba, ¿no? Si no era filiope, era filioque. ¿Cómo era, Jonander? ¿Vos me recordás? La causa del cisma.
no, filioque, ¿cómo es que se pronunciaba? Filioque. Filioque, Ajá. creo. Ajá, sí. Ajá, sí, sí. Sí, ¿no? En la cual para la Iglesia de Oriente el Espíritu Santo procede del Padre, mientras que para la Iglesia de Occidente procede del Padre y del Hijo, ¿no? Por poner un ejemplo. Ellos utilizan el pan sin levadura. Pan con levadura, perdón. Mientras que la Iglesia de rito latino utiliza pan sin levadura, ¿no? Por poner unos ejemplos. Y otro ejemplo que viene al caso tiene que ver con lo que comentó John Ander, de que si bien él dijo que si bien la Iglesia de Oriente no tenía plena comunión con la Iglesia de Occidente la romana, pues sí estaba en cierta comunión y que ellos reconocían al obispo de Roma como el jefe absoluto de la Iglesia. Falso. De hecho, esa es la causa, creo que una de las causas primordiales por las cuales se da el cisma, ¿no? La iglesia ortodoxa, la Iglesia Católica Ortodoxa, no reconoce la supremacía del papado romano. Reconocen a Pedro como un obispo y en su tiempo, hasta el cisma, de hecho un poquito menos del cisma, pero el cisma lo va a concretar del totazo, lo van a considerar como el primus inter pares, la sede principal de la iglesia. Y con principal no se refiere a una iglesia, a la sede suprema que gobierna toda la iglesia en su conjunto. No, era la sede con el primado, es decir, con un puesto honorífico dentro de la pentarquía, ¿no? Luego Roma va a exigir una supremacía. Las iglesias de Oriente obviamente dicen no. Y según los católicos romanos, los ortodoxos se separan de la Iglesia Católica. Y según los ortodoxos, la Iglesia Católica se separa de ellos. Si tú le preguntas a un ortodoxo, ellos te van a decir, ustedes se separaron de nosotros. Y nosotros decimos, ustedes se separaron de nosotros, ¿no? Ese es el dilema, ¿no? De hecho, el término de Pontifex Maximus, ¿no? Va a aparecer por primera vez atribuido a un obispo de Roma después del cuarto concilio ecuménico, ¿no? Donde se estableció en el concilio de Calcedonia que la sede de Constantinopla, conocida como la Nueva Roma, después de la sede petrina, tenía el honor, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que después del obispo de Roma, el que tenía más honor era el obispo de Constantinopla, de entre las 5 sedes. Curiosamente, por esa decisión se va a levantar, va a sacar un poquito como quien dice las uñas, más bien va a sacar las uñas la sede de Alejandría, porque va a decir, bueno, ¿cómo así? Si en el concilio de Nicea fue que se instituyó que nosotros éramos los segundos más importantes, por así decirlo, ¿no? Solo como por ir iniciando, ¿no? De que la iglesia de Oriente, la iglesia ortodoxa, no reconoce el primado supremo de Roma. No, ni siquiera reconoce un supuesto primado absoluto de Constantinopla, que es la nueva sede del patriarca ecuménico, ¿no? Del primus inter pares nuevo que ellos instituyeron, ¿no? Porque ellos ya tienen un nuevo primus inter pares. Antes del cisma era Roma, luego va a ser en Constantinopla. Hoy en día lo ocupa Bartolomé. Pero ni siquiera a Bartolomé lo consideran como el jefe supremo de su iglesia. Bartolomé es el primus inter pares. Recordemos que antes del cisma lo ocupaba el obispo de Roma, ahorita lo ocupa el obispo de Constantinopla en su iglesia. Pero lo reconocen como un obispo más de entre los más importantes y el que tiene el honor, es decir, básicamente ya no es Pedro, sino el obispo de Constantinopla, ¿no? Y así como tratan ahorita al obispo de Constantinopla, fue que trataron al obispo de Roma antes del gran cisma. ¿Qué sucede? Que a Roma se le sube el poder a la cabeza y quiere imponer una supremacía desde ya hace tiempito. Las iglesias ortodoxas dicen no. Roma dice o se amuelan o pailas. Las iglesias ortodoxas no se amuelaron y cisma, ¿no? Omitiendo el hecho de que la iglesia ortodoxa
se le sube la avaricia. Si Roma tenía la arrogancia por un lado, Oriente tenía era la avaricia, porque quisieron trasladar la sede petrina, que siempre estuvo en la conocida en ese tiempo antigua Roma, a la nueva Roma, es decir, a Constantinopla. Roma dijo no. Sumado a eso, el tema de Roma querer imponer su dominio total sobre las iglesias de Oriente provocó el cisma de 1054, conocido como el Gran Cisma de la Iglesia Católica, ¿no? Por ir empezando, ¿no? En el Concilio de Roma, que él citó, donde se recopiló la Biblia, él mismo comentó de que en ese tiempo la iglesia era una sola. Sí, en el Sínodo Romano era una sola iglesia, ¿no? En ese tiempo no, y si estudiamos la historia, la verdadera historia, contemplamos que en ese tiempo pasa lo que yo les comentaba, que el obispo de Roma presidía la sede principal, la primordial, la del honor, ¿no? Pero no ejercía una supremacía como hoy en día la tenemos. En ese tiempo, después del año 325, que ya está el patriarcado de Constantinopla, y después de un poquito más que aparece el patriarcado de Jerusalén, la iglesia va a ser pastoreada bajo una pentarquía, que son la sede de Roma como la sede más importante. ¿Por qué? Porque ahí esa sede fue la que edificaron Pedro y Pablo, ¿no? Por ejemplo, allí fue donde murió Pedro, allí fue donde ejerció su último obispado, y ahí es donde ordena a su último sucesor, ¿no? Sumado a eso, Roma era un imperio importantísimo en ese tiempo, el más grande. Entonces da para que todo se vaya uniendo, para que Roma sea la cabeza de la iglesia, por así decirlo, en esos primeros años, ¿no? Pero eso no quiere decir que la sede de Roma tuviera una supremacía. Y ojo, primacía no, sí, pero supremacía no. No ejercía una supremacía sobre toda la iglesia, porque las iglesias tenían sus propios patriarcas y eran autocéfalas. Repito, si bien el patriarca de Roma ejercía un primado, el primado petrino, el primado de Pedro, no tenía una supremacía sobre toda la iglesia, razón por la que van a ver a lo largo de la historia muchos roces entre Oriente y Occidente, más que nada por el tema cultural, ¿no? Por el tema cultural. De hecho, si nosotros, y yo creo que usted vio este tema, Jonander, cuando vio introducción al Nuevo Testamento, cuando vio el tema de las comunidades joánicas y cómo se compuso el Nuevo Testamento, usted ha de saber que las cartas, el corpus joánico, procede de Oriente, y que a la hora de formar el canon del Nuevo Testamento, las cartas de Juan y el Nuevo Testamento, y aún peor el Apocalipsis, fueron terriblemente difíciles para entrar en el corpus cristiano que hoy día conocemos como Nuevo Testamento. Fue sumamente difícil. ¿Por qué? Porque Occidente consideró en su momento que tenían tintes gnósticos, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que en los primeros años de la iglesia no se manejó como hoy en día se maneja la iglesia latina, que es súper organizadita. No, la iglesia era muy diversa, con diversos ritos, y eran en su mayoría autocéfalas, ¿no? Autocéfalas. Tenían una unión gracias a la pentarquía, ¿no? Porque cada obispo, cada sede gobernaba los sectores cercanos, y estos a su vez estaban en comunión con el obispo de Roma, ¿no? Comunión, no sujeción, comunión. Y así fue que se fue liderando la iglesia en sus primeros años, ¿no? Por así decirlo. Tocando el primer punto, ¿no? De que la iglesia ortodoxa supuestamente acepta el pontificado romano en el término que nosotros lo conocemos, ¿no? Y no creo que lo hagan nunca. No creo que acepten el primado papal como nosotros se lo queremos proponer a ellos. No creo que lo acepten. Voy ahorita con el tema de la Biblia, con los textos que Jonander tocó. Jonander tocó el tema
de que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán destruirla. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates va a quedar atado, y lo que tú desates va a quedar desatado, ¿no? Es cierto que Jesucristo le dio las llaves a Pedro. No hay discusión ahí, y estamos a la par. Pedro tiene el primado, el honor sobre los demás apóstoles. No hay contraposición ahí, y la Iglesia Ortodoxa reconoce eso. Bueno, lo reconoció hasta cierto punto, hasta que cambian, se pasan de Roma a Constantinopla, que cometen ese cisma, esa desobediencia, ¿no? De no obedecer la sede petrina en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, aunque Pedro recibió las llaves del reino de los cielos, todos los apóstoles tenían la autoridad de atar y de desatar. A la Biblia me remito. Mateo 16, 19, un poquito después de que Jesús le da las llaves a Pedro. Un poquito después, ni siquiera me doy otro capítulo, ¿no? Vamos, Mateo 16, 19, dice así. 16, 19. Mateo 16, 19, un poquito después, como 2 versículos nomás. Dice así. No, espérate. No, miento. 18, 18, perdón. 18, Ajá, Mateo 18. capítulo 18, verso 10. Sí. Que dice así. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Vemos aquí que todos los ministros de Jesucristo recibieron la autoridad de atar y desatar. Sin embargo, Pedro es el único que recibe las llaves. De ahí el honor, el primado. Pero de ahí a decir que tenía una supremacía, no hay fundamento ni histórico, ni teológico, ni mucho menos bíblico, ¿no? Y a las pruebas me remito. Hay innumerables citas donde muestran a Pedro ejerciendo un primado, pero una supremacía no hay. No existe versículo que diga eso. Me voy con la primera cita. Primera de Pedro 22.5. Primera de Pedro 22.5. Si bien Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro solamente es la primera piedra. De ahí para allá vienen otras piedras. ¿Es la primera piedra, es el primado? Sí, ahí vemos el primado. No tengo ninguna contraposición. En lo que sí veo un error de parte de la Iglesia Latina es entender, y muy tardíamente, sino que luego le dio por la avaricia, pero muy tardíamente le dio por entender ahí que había una supremacía de Pedro. No primado, supremacía. Primera de Pedro, en su capítulo 2, Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículo 1. 2.1 dice lo siguiente. 2.5, perdón. Dice así: también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, ¿no? Pedro solamente era la primera piedra en esa edificación. Usted y yo entendemos que Jesucristo es la piedra angular. Ahí no vamos a poner pereque. Usted y yo no somos protestantes para decir que Pedro le está quitando el lugar a Cristo, ¿no? Usted y yo entendemos bien eso. Pedro es la piedra angular, la que está debajo de la tierra y que sostiene el edificio. Luego viene la primera piedra. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Viene la primera piedra. Y luego vienen las otras piedras que junto con Pedro por sí solo no sostiene la iglesia, sino que vienen las otras piedras que van a ir construyendo el edificio. Porque dice, ustedes también como piedras vivas van construyendo el edificio, ¿no? Por así decirlo. Siguiente cita que va en concordancia con esto. Efesios 2.20. Efesios 2, capítulo 20. Dice lo siguiente:
Ustedes están edificados sobre los apóstoles y profetas, que son los cimientos. Pedro, y ahí está metido Pedro en esa bolsa. Pedro, los apóstoles y los profetas son las bases, los cimientos de la iglesia. Son los cimientos de la iglesia. Pedro tiene un primado, sí, un puesto honorífico, pero no es la cabeza suprema de la iglesia. No es la cabeza suprema de la iglesia desde esta interpretación que tuvo la iglesia primitiva, ¿no? Usted comentaba sobre las veces que Pedro ejerció la supuesta supremacía. Más que ejercer una supremacía, está ejerciendo era el primado, lo que yo le digo, el representar a los hermanos, a los demás apóstoles, en un puesto honorífico, pero no por eso ejercer una supremacía total sobre la iglesia. Decir que Pedro tenía un primado, decir que Pedro lideraba las comunidades, las orientaba, está a siglos de significar que mandaba a la iglesia en su totalidad, que Pedro movía un dedo y la iglesia le bailaba. Nada que ver. Y las pruebas me remito. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 12. Usted mismo lo mencionó. Hechos 2:12. Hechos 2:12. Estoy aquí. Hechos 2, aquí está. Unos a otros se decían con asombro. ¿Qué significa esto? Un momentito, ¿sí dice? La venida del Espíritu Santo. Un momentito. Aquí está. Unos a otros se decían con asombro. ¿Qué significa esto? Algunos se burlaban y comentaban: han tomado demasiado vino. Usted aquí va a interpretar una supremacía. Yo aquí, y la iglesia entendió en sus primeros años, una primacía. No supremacía, primacía, en la cual Pedro tiene el puesto de honor de entre los 12, ¿no? Y dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie, ojo con la siguiente palabra, con los 11. No era Pedro el que tomaba las decisiones solito, era Pedro que representaba a los 11. Los 2 apóstoles estaban de acuerdo en las decisiones que se tomaban y Pedro representaba a los 12. El primus inter pares, el primero entre los iguales, el que representa a los 12 apóstoles, el que representa a sus 11 hermanos, ¿no? Pero Pedro no ejerce una supremacía, no la ejerce. Pedro, cada vez que toma una decisión, está en comunión con toda la iglesia, ¿no? Y puede ser que usted me diga: no, pero en el cisma de los judaizantes, en el concilio de Jerusalén, en su capítulo 15, dice que Pedro es el que calma el bochinche, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Dice así: cuando Pablo llega a la sede apostólica de esa época, que es Jerusalén, lleva el problema ante los apóstoles, ¿no? Y se arma la jaladera de greñas y no se llega a un consenso. Entonces vamos a ver quién es el que toma la palabra y el que pone el orden en la iglesia. Es Pedro, ejerciendo su primado, pero vamos a ver también que no era una supremacía, sino un primado. Dice lo siguiente: al cabo de una acalorada discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió de entre ustedes para anunciar el evangelio a los paganos, a fin de que ellos abrazasen la fe. Dios conoce los corazones y yo testimonio de que el Espíritu Santo, ¿no? Cuando se acaba todo el tema del concilio y Pedro hace que la gente escuche a Pablo, Pedro no impone su opinión, hace que escuchen a Pablo. Y vamos a ver qué pasa a continuación. En el capítulo 22 dice lo siguiente: entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera, es decir, una comunión,
una sinodalidad. No era Pedro el que dijo, se impone y punto, me importa un bledo lo que opine el resto de la iglesia, me importa un bledo lo que opine esta parte de la iglesia o lo que opine esta otra parte de la iglesia. No, Pedro con Pablo y los demás apóstoles cimientan la comunidad y hacen que la iglesia llegue a un consenso. Pero Pedro no era un totalitarista. Pedro no era que tuviera la supremacía sobre toda la iglesia, sino que convence a toda la iglesia para que, bueno, capten y entiendan lo que se hacía en los primeros concilios ecuménicos, que se reunía toda la iglesia, y si usted estudia realmente los concilios ecuménicos sabrá que en ese tiempo el Papa no era el que tenía la última palabra como hoy en día, sino que se realizaba a través de un sínodo, donde se reunían todos los obispos y los patriarcas y se llegaba a un consenso. Así fueron los primeros concilios de la Iglesia Católica, los primeros 7 concilios. Luego Roma, insisto, se le sube el poder a la cabeza, a Oriente se le sube la avaricia y pues pasa lo que pasa hoy en día, que tenemos el cisma, que Oriente va por su lado y Occidente va por otro lado, ¿no? Por así decirlo. Siguiente, por ejemplo, Gálatas 2:9 nos narra que Pablo reconoce que los apóstoles son columnas de la iglesia. Todos los apóstoles. En ninguna parte de la Biblia se habla de una supremacía. Ojo, sí de una primacía, pero no de una supremacía. Porque en esos primeros años se manejó la iglesia de manera sinodal, no de manera petrina, como hoy en día nosotros la tenemos, ¿no? Esos serían, para no extenderme más, los argumentos un poquito históricos y bíblicos. Emanuel, si quiere tomar la palabra un ratito y nos comenta su opinión de qué imagen tiene usted del papado y ta. Siendo sincero, estoy de acuerdo contigo de que todos los apóstoles tenían la misma autoridad. Más que todo, mi fundamento para creer eso es por el hecho de que todos recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Nada más no tengo como un argumento importante peso que les pueda ofrecer. No, claro, o sea, todos recibimos el Espíritu Santo en el bautizo, ¿no? Pero ojo, quiero dejar claro que yo reconozco que Pedro tiene el primado, primus inter pares, el primero entre los iguales, hasta que a Roma se le sube el poder a la cabeza. Estoy de acuerdo. Hasta que a Roma se le sube el poder a la cabeza y dice, ¿qué pues? Mandamos nosotros porque sí. Pero y la tradición y lo que hemos tenido por más de 500 años, no importa, nos tienen que obedecer. Pero nosotros tenemos nuestro propio rito, ¿no? Tienen que adaptarse al rito romano. Pero es que, no, punto. Y la iglesia ortodoxa se queda como, el meme de así tal cual, ¿no? Luego, a Oriente se le sube la avaricia y le da ese delirio de grandeza y dice, queremos trasladar la sede de Roma a Constantinopla. Roma dice, no, porque aquí murió Pedro, aquí ha estado siempre, aquí la iglesia patrística reconoce que esta fue el primado de la iglesia, primado, no supremacía, y no la vamos a dejar cambiar. ¿Qué pasa con esa rabieta entre las dos iglesias? Cisma, hasta hoy en día. Esa rabieta, una rabieta, sinceramente. Entonces, ¿esa es tu opinión, Emanuel? ¿O algo más que quieras compartir? ¿Cómo? ¿Un momento? Que si quieres compartir algo más. No tengo nada que agregar por el momento. Bueno, pues. ¿Usted tiene hasta las 10, Jonander? Sí, mira, vamos, bueno, hablemos 5 minutos más. Sí. Hágale. Entonces, bueno, vamos a aclarar este punto sobre la supremacía. Bueno, bien claro, en sí pues no hemos entendido entonces qué es la supremacía de Pedro dentro de la iglesia. La iglesia católica, es decir, la iglesia del rito latino, romano, no dice en ninguno de sus documentos, y de hecho Alexis yo creo que
tú lo llevaste, estos cursos de lo que es los documentos de la iglesia, no hay ningún parte de los documentos donde diga que la supremacía consiste en que el Papa elige solo las decisiones y así no estén de acuerdo los obispos, él la pone por sí mismo. La supremacía no está basada en eso. La supremacía está fundamentada en que es aquella, en que es aquella persona que pues tiene la autoridad en toda la iglesia. Ahora, yo no niego, sí, Mateo 18:18, justamente lo que tú me leíste, que todos recibieron la autoridad de atar y también de desatar. Eso yo no lo niego, eso yo no lo discuto, eso tampoco no tengo por qué refutar, es verdad. O sea, en sí Jesucristo no le dio a escondidas el Evangelio a Pedro. Él les predicó, les enseñó a los 12, ¿sí? Y en el momento adecuado, ¿sí? Jesús les manda a predicar, Marcos 16:15, ¿no? Vayan pues y prediquen la buena nueva por todo el mundo. El que cree y se bautice y se salve. Él manda a todos, no solamente lo manda a Pedro. Y justamente tú dijiste que, o sea, Pedro es la primera piedra, ¿sí? Y después vienen muchas piedras más. Entonces, yo te preguntaría, Alexis, ¿cuál es la piedra central? Claro, yo no te hablo de la piedra angular porque nosotros sabemos que la piedra angular es el mismo Cristo y no hay por qué negarlo. Pero yo te preguntaría, ¿cuál es la piedra central de la iglesia sobre otras piedras? Es decir, ¿cuál es esa piedra? ¿Cuál es la piedra central de las otras piedras? Claro, Jesús da la autoridad, la potestad y todo. Como tú dices, en sí los ortodoxos, ¿no? Los de Occidente, los de Oriente, se les metió a la cabeza el orgullo, ¿no? No, pero ¿cómo puede ser posible? Pero en sí, en un No, no, de comienzo, hecho no orgullo, avaricia más bien. Ellos sabían, reconocían que ajá, Roma era la cabeza, avaricia, pero lo quisieron trasladar a claro, Constantinopla. exactamente, claro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, o sea, tú mismo lo reconociste, en un comienzo ellos estaban bajo la autoridad de Pedro. No, no Es bajo la decir, autoridad de Pedro. Pedro ejercía el primus inter pares, y con Pedro me refiero a la sede romana, pues. claro, o sea, Ejercía el primus inter pares. eso entre pocas palabras se llama una primacía, sí, en Pedro, una primacía, y también a la vez, como la iglesia se lo domina ahora, la supremacía. La supremacía es que viene a ser un texto fundamental para la iglesia porque viene a ser ¿cómo te podría explicar acá? Tiene la autoridad sobre la iglesia. O sea, en sí, mira, si Pues Pedro claro, no, Jonander, pues claro, nosotros lo entendemos así. Nosotros lo entendemos así, claro, pero por ejemplo, si tú le preguntas a un Si ortodoxo, el Pedro ortodoxo no te va a decir que hubiera, no. claro, si Pedro no hubiera sido, ya, no tuviera supremacía, entonces Jesús no le hubiera dicho, yo te doy las llaves del reino de los No cielos. tiene nada que Claro, ver. esa autoridad es una autoridad especial. Claro, especial, Te no doy un absoluta. ejemplo. Claro, una autoridad especial. Y te doy el ejemplo. María fue llena del Espíritu Santo. Exactamente. Y en Hechos, no recuerdo quién también fue lleno del Espíritu Santo, pero fue un personaje, ¿sí? Pero la diferencia es acá que María, al llenarse del Espíritu Santo, está confirmando, y esto lo cree la iglesia firmemente por fe, que María es concebida sin pecado original, que no tiene pecado. Pero Esteban, creo fue, o no recuerdo bien, fue lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo se puede? Una atribución a ese personaje, pero no en una especialidad.
¿Por qué? Porque todos recibimos el Espíritu Santo, todos, por medio del bautismo. Entonces, yo sí creo firmemente que la supremacía de Pedro sí está sobre toda la iglesia. Ahora, que los ortodoxos no lo crean, bueno, es la opinión de ellos, pero Bueno, sí, Jesucristo, bueno, pero es que nosotros Jesucristo, tampoco lo creímos durante más de 1000 años, Jonander. ¿Qué pasa ahí entonces? no es que no lo hayamos creído. Sí, los primeros cristianos, como yo te dije, o sea, tú entiendes la supremacía de Pedro de una manera muy, muy privada. ¿Qué quiere No, decir no, la privada? entiendo como lo entendieron los primeros padres. La supremacía de Pedro es en comunión con los obispos y justamente viene a ser claro, o sea, ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? yo no te... Disculpa, ¿la qué? La supremacía de Pedro es la comunión, es decir, los sínodos que se hacían los primeros 4 Siete. sínodos, o Siete, 5, siete sínodos. 7, perdón, 7 sínodos, viene a ser la comunión, o sea, siempre se tomaba las decisiones, siempre se tomaba aclaraciones para que se apruebe dentro de la iglesia junto con los obispos, presbíteros, ¿no? ¿Por qué? Porque eran también piedras, pero ¿cuál era la primera piedra que Cristo puso en toda la iglesia? Eso yo quisiera que tú me digas. ¿No Pedro. fue Pedro o quién fue? Fue Ahí Pedro. está Pedro. Eso se llama No, se supremacía llama de Pedro. primacía, no supremacía. No, no. Primacía, la primacía es que fue el primero entre muchos. Claro, pero eso no Es que deja de mira, ser... Jonander, curioso, mira, yo te voy a comentar algo. Yo me inventé la palabra supremacía, yo le estoy diciendo para hacer una alegoría, pero la Iglesia Católica no enseña que Pedro tiene una supremacía. Eso no está en el dogma de la Iglesia Católica. Supremacía me lo acabo de inventar yo, y tú ahorita lo estás cogiendo como diciendo, sí, yo creo en la supremacía, pero la Iglesia Católica no enseña que Pedro tiene una supremacía, enseña que tiene una primacía, Mira. pero a la hora de la verdad no ejerce una primacía, ejerce una supremacía a los ojos de la verdad. Por eso una supremacía, exacto. O sea, en sí, Pedro tiene o sea, yo creo, mira, yo ahora no lo tengo el catecismo, pero habla el catecismo sobre el primado y también habla sobre, de hecho, habla de la No, supremacía. habla de la primacía, en ninguna parte del catecismo, ni en los concilios tú vas a Sí. encontrar que diga supremacía, nunca. Pero ahí viene la primacía de Pedro, viene a ser algo textual que es el jefe de toda la iglesia, ¿o no es así? Como lo O entiende sea, la Iglesia Latina como 1000 años después. Pero antes de eso la Iglesia Latina no creyó eso. La Iglesia Latina estaba en comunión con las otras 4 sedes. pero estaban en comunión con el Papa, decían que Bueno, más que ellos estar en comunión con nosotros, todos nosotros estábamos en comunión. claro, como católicos sí, por eso te digo, las iglesias orientales... Y Roma, te comento algo, Roma no podía hacer nada por su cuenta en su tiempo. Tenía que depender de los otros 4 patriarcados. Claro, bueno, ahí viene el error, ¿no? Es como decir, bueno, yo pongo la autoridad y punto, y acá se acaba. No, no, no. O sea, ahí creo Jonander, que también se le... Ajá, claro. Entonces, ¿qué pasa? Jonander, tú me decías, el ejemplo que te dije de que si Pedro, si el Papa quisiera hacer algo, aunque los obispos no estuvieran de acuerdo, pues simplemente un ejemplo, una ejemplificación. ¿Sí me entiendes? Obviamente el obispo de Roma no va a hacer eso porque se le viene el mundo encima. ¿Sí me entiendes? Se le va a ir la iglesia encima, no puede hacer esa cosa. Claro. Técnicamente sí puede, pero ojo, se le va a ir toda la iglesia encima y capaz hasta se lo le va a ir destituyen. todo el mundo católico Claro, encima. Pues. pero convengamos que muchos papas a través de la historia sí hicieron eso, ¿no? Más que nada en la era Sí, oscurantista, ¿no? Más que nada en la era oscurantista. Pero Jonander, ¿a qué voy con esto? Hay datos, ¿no? Sí. Claro, ¿a qué voy con esto, Ah. Jonander? Que si en el día de hoy Francisco convocara un sínodo, bueno, más que un sínodo sería un concilio, porque no hay sinodalidad realmente en la iglesia, el Papa es el que tiene la última palabra y punto. Si él convocara un concilio y a él le diera la gana de decir que María no es corredentora como él lo cree hoy en día, que muchos obispos están en contra de eso, porque muchos papas anteriores a él dijeron que sí era corredentora, yo me reservo mi opinión ahí, si a él le diera la gana, él puede proclamar eso como una verdad revelada. Si a él le diera la gana. Pero Oremos para que, ahí que no se proponga ese dogma en el pontificado de Francisco. Porque si no, no, obviamente él no lo va a aceptar. No, obviamente que no, claro. O sea, hay que ver que
siempre para que se tome una decisión dentro de la sede, siempre hay una reunión de obispos. Claro, sí, yo no te niego eso. Una reunión. Pero a la hora de la verdad, Jonander, Claro. a la hora de la verdad, viendo las cosas, quitando el misticismo y todo eso, y el tema del Espíritu Santo, que no digo que sea mentira, a la hora de la verdad, todo eso es pura parafernalia. ¿Sí me entendés? Porque a la hora de los hechos, el Papa toma la decisión. Ujú, claro, sí, el Papa, pero siempre en comunión con los obispos. Es obvio porque él se reúne con los obispos y habla, pero si él quisiera no Claro, tendría por exacto. qué. Claro, pero ahí el Papa sería el centro. Claro, pero si él Claro, quisiera no tendría por qué. En claro, él cambio, no tendría en por cambio, solo Jonander, no, te comento, eso de que nosotros creemos porque que Roma siempre es va a la haber cabeza una suprema de la comunión. iglesia, te comento. Tú dices de que, bueno, si los ortodoxos no lo creen, allá ellos. Pero es que, como te dije hace un ratito, hasta hace tan solo poco más de 1000 años nosotros tampoco lo creíamos, Ujú, ¿no? Roma, como te digo, se le sube la cabeza el poder y dice, se someten o se someten, punto. No da, porque en ese tiempo las cosas eran así, o sí o eres hereje, punto. ¿Qué pasa? Oriente dice, ¿cómo así? ¿Qué es este atropello? Si en la iglesia siempre hemos manejado las cosas de esta otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los ortodoxos, las cinco, es más, déjame utilizar esta expresión colombiana. La iglesia desparchó a la sede de Roma. Desparchar quiere decir que lo apartaron. ¿Por qué? Porque Roma quiso imponer algo, Constantinopla dijo no. Luego la sede de Alejandría le dijo tampoco y se fue. La sede de Antioquía dijo no, no, no. Y luego Jerusalén dijo nanay. Entonces se fueron las 4 sedes que conformaron en un tiempo las 5 sedes de la Iglesia Católica, es decir, la pentarquía, las que gobernaban la iglesia en su conjunto, porque antes no era solamente el obispo de Roma, sino las 5 sedes en su conjunto, claro. se fueron y Roma quedó solita. Quedó solita por su arrogancia, por su prepotencia. Quedó sola. Ninguna iglesia, ningún patriarcado de los otros 4 le comieron cuento. Entonces, en ese aspecto, en cierto sentido, los ortodoxos no están tan equivocados al decir que fuimos nosotros los que nos separamos de ellos. Ujú. Nosotros fuimos los que impusimos algo que no tenía ningún sentido y ellos dijeron, no, 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 mi hijo, vaya y consígase otro equipo de fútbol para jugar, que nosotros no queremos jugar con usted. La pelota es mía, llévesela. Colocando aquí un ejemplo absurdo, ¿no? Como caricaturizando la exposición. Pero es que la verdad sea dicha, antes del 1054, bueno, de pronto un poquito menos, porque Roma empezó a joder con eso como desde el 800 y piola. Pero por ejemplo, en el año 500 no existía el pontífice supremo que hoy día tenemos, que es el que gobierna la iglesia universal y manda sobre los obispos. No, la iglesia se manejaba de manera sinodal. Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí vamos aclarando las dudas, Alexis. En sí, sí, como te digo, hay muchos casos. Es que a veces a veces hay cosas como que, bueno, yo llego a ser papa o llego a ser un obispo. eh, no, porque yo soy el obispo, hago lo que quiero y nunca me pongo de acuerdo, o no, o por lo menos le comento, ¿no? A los 5 patriarcados, así como tú dices, ¿no? Si están de acuerdo. Pero en sí, o sea, lo que el Papa hizo fue obligar a creer algo sin comentarles, es decir, ustedes se someten acá porque se someten y punto. Entonces viene a ser como que una obligación y yo creo que en ese ámbito yo voy a discutir, porque no solamente en el ámbito del pontificado, sino hay muchas cosas también, como por ejemplo, si no me recuerdo, Alejandro I, un papa, que cometió varias cositas que, bueno, yo no es que esté en contra del papa, sino que en sus opiniones, ¿sí? O sea, hay varias, no solamente en el ámbito del pontificado o de la supremacía o del primado, sino hay varias cosas como también en la reforma, ¿no?
o en otros ámbitos, donde pues en ese tiempo el que estaba en contra del Papa era un hereje y pues de hecho iba a ser como que juzgado, ¿no? Ante un tribunal, pero eso no lo hacía la iglesia, eso era el gobierno, Claro. porque en sí era un gobierno donde la cual se consideraban católicos, ¿no? Yo soy católico, Pedro Castillo también es católico, el presidente de Colombia, me imagino que también es católico en sí, ¿no? Supuestamente. Entonces, claro, supuestamente. Entonces, si alguien, pues, quizás hablaba una herejía, ¿no? Iba a ser juzgado por el gobierno, que supuestamente era católico, ¿sí? Amigo, discúlpame un momento aquí respecto a eso que dices. Lo que dices es, creo que por ahí del 1020 después de Cristo, cuando se funda la Santa Inquisición, que es la que se encarga de hacer todas esas cosas. La Santa Inquisición fue fundada por... Ay, ¿cómo era que se llama esta? Era una reina de España. ¿Isabel no era? No. Elizabeth. ¿Sí? No. Isabel, sí, Isabel. Ah, Y ella pudo hacer eso obteniendo el reconocimiento del Papa, que ella estaba casada con otro rey católico de España, porque España eran varios reinos en esa época, y ellos tuvieron el permiso de Roma y el reconocimiento de Roma para hacer lo que claro, hacían. es que vea, y no O sea, es por, no, y no no es por hubieran juzgar a la dado la iglesia, gana. claro. El problema acá no, o sea, mira, te explico, Emanuel, el Papa nunca dio autorización para que fueran asesinados en sí, o sea, yo creo que eso no dijo el Papa. Lo que yo, bueno, ahora no lo tengo los libros en la mano, pero sí me gustaría mostrarte, Alexis, los documentos. Lo que el Papa aprobó es que, bueno, se haga este tipo de, de investigación, ¿no? Oye, porque, por ejemplo, los iconoclastas, los arrianos, fueron desaparecidos en un ámbito donde cometieron herejías. Bueno, los Entonces fueron, iconoclastas fueron los mismos Pero, ortodoxos bajo el mandato del emperador bizantino. Entonces, pues desaparecidos como tal, no. Luego la reina, no me acuerdo qué, convoca el concilio de Nicea II, me parece. Creo que es en el de Nicea II, donde condena la iconoclasia y restituye otra vez las imágenes en el rito ortodoxo, porque se habían heretizado por claro, culpa del emperador así es. bizantino. Ajá, ahí viene, claro. Por eso te digo, o sea, eh, la muerte, por ejemplo, muchos dicen, no, la Iglesia Católica mató a muchos cristianos en la Inquisición. No, la Iglesia no lo hizo, fue el gobierno quien lo hizo. O sea, Bueno, o convengamos sea, que, bueno, es verdad hasta cierto punto, pero tampoco podemos omitir también unas cuantas verdades, que mucho clero, incluyendo, me imagino que el mismo Papa, miró hacia otro lado. claro, sí hay muertes. De hecho, recordemos, hasta el mismo recordando Papa, la reina, la que mencioné ahorita, la reina Isabel, recordemos que ella, creo que, no sé si fue hasta el día de hoy, pero durante un tiempo fue considerada santa por el simple hecho de que ella estableció el catolicismo romano como la fe suprema en España, y eso lo hizo por medio de la guerra, No, sí, claro. al exterminar a los hebreos Sí, y a los ajá, musulmanes. sí, bueno, son cositas. Por ejemplo, los ortodoxos también tienen como santo a Constantino. Nomás por dar un dato ahí. Sí, obviamente, y no son claro, los únicos. sí. A ver, De no, hecho, gatito, no haga eso. de hecho, Santana, creo que Ana fue madre de Constantino, creo yo, fue cristiana católica y por medio de su madre se convierte al cristianismo Constantino y se bautiza en el año 325. Lo bautizó el Papa, no recuerdo bien el nombre, ¿no? Sí sé que se bautizó en el año 325, Constantino, Pero pero fíjate que esos fueron los años dorados de la iglesia, cuando la iglesia era una verdaderamente santa. Era una santa, católica y apostólica. ok, exactamente. Es más, como Ya, tema, como aquí, como ya que estamos hablando del tema de la iglesia romana y la ortodoxa, otro atropello de la iglesia católica, ¿cuál fue? La causa filioque, por fin lo dije bien, ¿no? Porque convengamos, tú sabes, Jonander, tú has estudiado los concilios, yo sé que debiste haberlos estudiado en algún momento, no sé si te acuerdas, pero tú sabes que si nosotros vamos al concilio de Nicea, al de Éfeso y al de Calcedonia, y Constantinopla me parece que también, no recuerdo,
en ninguna parte aparece la causa filioque. Si vamos al credo oficial, el que nosotros decimos, ay, los padres de la iglesia, no aparece que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso se lo añadió la iglesia romana, por allá en el 800 algo, me parece recordar. ¿No? Y los ortodoxos se enojan, con justa razón están enojados con nosotros, porque hemos sido unos arrogantes, unos totalitaristas, que no los hemos tenido en consideración a ellos. ¿Sí me entiendes? Como que se sienten celosos de lo que uno, o sea, yo creo, mira, hay otro punto. La iglesia católica, bueno, romana, la iglesia, bueno, a la que nosotros pertenecemos, al rito romano, la misa de los ortodoxos, por ejemplo, es una misa más extensa en sí. O sea, la misa ortodoxa es una misa más completa, se podría decir, en los ámbitos, porque viene a ser el origen. La ortodoxia viene a los orígenes del cristianismo. De hecho, ortodoxia viene de ser un origen, ¿cómo se podría decir? Un principio de la iglesia. Claro. Y de hecho, si nos agarramos a medir las cosas con una lupa y con regla, los ortodoxos conservan mejor la tradición apostólica que nosotros. Mucho mejor. Ah, claro, perfecto, sí. Mucho mejor. Nosotros la romanizamos mucho. Ajá, o sea, como que yo creo que no sé, bueno, yo ahora no tengo mucha información, Alexis. Yo creo que tú me podrías ayudar en esto sobre lo que es la canonización de los santos dentro de la iglesia ortodoxa. Ellos tienen todos los santos. Sí, pero como ellos, por ejemplo, no creen que San Martín o otros, porque yo creo, bueno... Es que hay un lapso de tiempo en el que ya dejan de considerar. Nosotros tenemos comunión hasta cierto año, ¿no? No recuerdo qué año. Me voy a inventar una fecha. 1054 me lo voy a inventar. No sé si fue hasta ahí o un poquito menos. Pero vamos a colocar esa fecha, por ejemplo. De esa fecha para atrás, ellos tienen todos nuestros santos. Todos, claro. La diferencia, ¿cuál es, Jonander, la diferencia? Que nosotros no tenemos todos los santos de ellos. ¿Por qué? Aquí voy a otro atropello. Nosotros cogimos, porque se nos hincharon, discúlpeme en el término, porque se nos hincharon, nos dio la gana de decir, estos santos de ustedes son herejes. Porque sí. No, pues, allá no. Claro. Nosotros cogimos santos de ellos y los heretizamos. ¿No? De razón están enojados con nosotros. No me parece poquito. Aparte, esa misa que tú dices que es más completa en algunos aspectos, nosotros los queríamos obligar a que ejercieran el rito romano, el rito latino, y que dejaran sus costumbres, sus tradiciones. Queríamos imponerles. Quisimos atropellarlos. Y con toda razón nos desparcharon, porque hemos sido unos ególatras, unos arrogantes, que nos hemos creído la única Coca-Cola en el desierto, y nos separamos de ellos. Técnicamente ellos se separaron de nosotros, pero a la hora de la verdad fuimos nosotros los que le dimos la patada a ellos. Ellos no se fueron por cismáticos ni por peleones, en plenitud, porque sí fueron cismáticos en algún aspecto, ¿no? Pero más que nada fue porque nosotros les dimos la patada. ¿Sí me entiendes, Jonander? Claro. Sí, claro, perfecto. Yo opino, porque se ha hablado mucho eso de la reconciliación entre Oriente y Occidente. La única manera en la que Oriente y Occidente se reconcilien es este punto esencial, el gobierno de la Iglesia. O los ortodoxos van a tener que aceptar a Pedro como el jefe supremo de la Iglesia, es decir, al Papa, que no lo van a hacer, o Roma va a tener que bajarse de su nubecita y volver a los orígenes del cristianismo y perder todos los privilegios que tiene el obispo de Roma, que creo que tampoco lo va a hacer. Pero hermanito, eso será imposible. Eso será imposible. Porque si tú le dices, o sea,
yo y tú nos pusiéramos a pensar y decirle al Papa, si tuviéramos un privilegio de hablar con él, decirle, ¿y por qué no regresamos al origen de la tradición, como era antes del año 1054? O sea, yo creo que el Papa te va a tratar de, aunque no te va a tratar de como hereje, pero sí te va a decir, oye, estás loco. O sea, como que no va a estar de acuerdo. Es decir, sea por el Papa o sea por los ortodoxos, por ejemplo, si tú le dijeras, oye, pero ¿qué tal si nos reconciliamos con el rito latino? O sea, hay que ser una sola iglesia, ya no que haya cisma. Tampoco van a querer. ¿Por qué? Porque ellos están renegados. Y están O sea, enojados, como que claro. están enojados. Aparte tienen que perder su autonomía, Claro, o que sea, les corresponde no por van, derecho, ojo. prefieren seguir siendo en su mismo orden como ellos están, que unirse de nuevo a la iglesia, o sea, al rito latino. Eso será imposible. Claro que hemos llegado a unas comuniones, sí. De hecho, ha habido, eh, hubo, hubo reuniones, ¿no? Entre el patriarca Bartolomé con Francisco y todo. Claro, han compartido, han intercambiado regalos y todo, han hablado sobre los temas, pero eso de que se unan y que sea una sola iglesia o que crea lo mismo, o que se crea lo mismo en todos los patriarcados, será difícil. ¿Por qué? Porque eh, nunca van a permitir ellos que o sea, nosotros como católicos latinos, malogremos la tradición, porque en sí yo creo que los ortodoxos tienen mucha más tradición, sí, la tradición original de la iglesia primitiva, mucho más. O sea, y eso hay que reconocerlo por orígenes, o sea, los orígenes de la ortodoxia vienen desde Cristo. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros antes del año 1054 hemos tenido una ortodoxia, hemos estado en plena comunión con los demás patriarcados, y la misa duraba mucho más que ahora. Ahora en media hora, ni en media hora. Pues ya el padre lo hace en unos 30 minutos o en 20 minutos. Hay sacerdotes que ahora ya no lo hacen ni durar ni 20 minutos la misa. Lo hacen así como que ya por cumplir. Y la ortodoxia pues es algo como que algo distinto, ¿no? Creo que aproximadamente su misa dura algo de 2 horas a 3 horas. Es una misa muy, muy extensa. Y sensiblemente eso los católicos no lo estudiamos. Claro. De hecho, te comento, por los años 1300 y piola, llegó a darse la comunión entre Roma y Oriente. Llegó a darse la comunión plena, imagínate, comunión plena. ¿Cuál es el pequeño detallito que a veces se nos olvida? Que fue a través de mentiras y a través de presión política. A través de presión política entre los imperios, ¿no? Y cuando Roma excomulga al líder de Constantinopla, al líder bizantino, me parece, no me acuerdo cómo es que se llamaba, era un emperador, pero cuando excomulga un emperador, que fue el que hizo los atropellos y las movidas de palanca en Oriente para obligarlos a que aceptaran la cláusula filioque, el primado de Pedro, porque les tocó aceptarlo por un tiempo, pero ¿a través de qué? De obligación. Los obligaron, ¿no? Y apenas Roma excomulga a ese que entre comillas les colaboró, Constantinopla dice, nos dieron el papayazo, nos abrimos, suerte.
Entonces es difícil llegar a la comunión plena. Se logró una vez y fue a punta de extorsiones. Porque, bueno, nosotros como católicos romanos, a los ortodoxos, a nuestros hermanos del otro patriarcado, les llamamos cismáticos. Y ellos nos llaman herejes. De hecho, al Papa Francisco en Filipinas, que visitó, un sacerdote ortodoxo le había dicho hereje. O sea, y no es falta de respeto en sí, porque, como te digo, así nos tratamos entre católicos, para que veas. O sea, tú a un católico ortodoxo le dices, oye, tú eres un cismático, pero él te dice, ustedes son los herejes. Y en sí, pues no va a llegar a una concordancia entre los dos. Claro que no, en la mayoría estamos de acuerdo, pero hay cositas como que no estamos en plena comunión. Claro. Por ejemplo, en los sacramentos, en la Eucaristía, en eso sí, o sea, ellos, hasta el rosario, yo creo que ellos también lo hacen, si no me equivoco, sí, lo hacen. Supongo que el rosario es del 900 algo, no recuerdo bien. Sí, Es de antes del cisma. antes del cisma, eso sí lo hacen ellos, y de hecho que ellos nunca negaron eso, ni tampoco niegan los dogmas de la Virgen. Eso no lo niegan. De hecho, ellos tienen a María como centro en las iglesias, en los templos, pero eso sí creo que a la Virgen María como que no la veneran de una manera tan exagerada como los romanos. No, es al revés. Hay un Es punto, al revés. Ellos la veneran más que nosotros. De hecho, la teología mariana viene de Oriente, de las comunidades joánicas. Ujú. Ellos nos llevan la delantera en eso de la devoción a María. Sí. Dale pues, hermano, entonces ya son las 10, voy a descansar porque mañana me levanto a las 6:30, porque estudio temprano. Yo estudio de lunes a viernes y pues me doy el tiempito de Vale, dialogar vale, solamente los muchas fines de gracias. semana. Vale, bueno, pero entonces, antes de que te vayas, en 3 minuticos aquí, un minutico, sinteticemos lo que se salió a la luz hoy, lo que se dialogó, lo que se compartió y todo eso, ¿no? ¿Pedro tuvo la supremacía, entonces? ¿Pedro y sus sucesores hasta 1054? Yo creo que hasta ahí sí. Yo sí. Y hasta ahora, bueno, en opinión personal de los católicos latinos, No, el dogma, tu opinión, a la luz de la verdad, de la historia y de eso. El dogma obviamente nos dice que sí, y anda de ti si lo dudas, hereje, ¿no? De un dogma, ¿no? Pero, yo creo que Pedro sí tiene supremacía porque es el jefe de toda la Iglesia universal católica, pero tampoco me voy a ir en contra de tu opinión porque la verdad es muy interesante lo que me has compartido, y quizás también me has dado un camino más profundo para llegar más a profundidad a estudiar de ese tema, ¿no? De hecho, no hay contradicción. no, Yo creo que Pedro ha tenido un primado, eso yo yo no lo también. niego. Claro, entonces lo único que yo creo sí que Pedro es el supremo jefe de la iglesia, de toda la iglesia. Claro que Claro, sí. pero tampoco porque sea supremo quiere decir que él es el único que manda dentro de las comunidades. O sea, hay líderes, por ejemplo, como por ejemplo Bartolomé, a los 5 patriarcados tienen su líder, ¿no? Sí, pero Es son igual que independientes, ahí la diferencia. Las arquidiócesis de Claro, Colombia no son independientes, les toca rendirles cuentas a Roma. claro, claro, o sea, en sí, mira, como te digo, eh, dándote un ejemplo, ¿no? En un país, por ejemplo, en mi país, se divide en un estado
en departamentos, en provincias y también en centros poblados. Y dentro de los centros poblados hay caseríos. En el país, el Estado es toda la población, es decir, todo el Perú. Y está liderado por el Poder Legislativo, el presidente, ¿no? Que es el jefe supremo de todo el país. Claro, tiene un primado, sí, de hecho tiene el primado, pero también es supremo. Bueno, no es supremo, porque si fuera supremo estaríamos hablando de una monarquía. Bueno, a nosotros lo que nos están enseñando ahora justamente es lo que es la supremacía del presidente. Nos hablan, ¿no?, de la supremacía. ¿Por qué? Porque siempre va a estar, o sea, como te explico, la supremacía no quiere decir que él va a tomar las decisiones por sí solo. Bueno, Es decir, bueno, él se... bueno, Jonander, en todo caso, esa es la definición de supremacía. Es por eso que yo estoy en contra de una supremacía, estoy a favor de un primado, que si es lo del presidente, que va como anillo al dedo, lo del presidente que tú dices, ese ejemplo. Claro. Entonces justamente ahí vamos al dato, ¿no? Vemos claramente que todo tiene una jerarquía. Por eso la iglesia tiene jerarquía, o sea, si no tuviera jerarquía entonces fuera una iglesia de desorden. Sí, claro, pero ¿quién está a la cabeza de la iglesia latina? La jerarquía, según la jerarquía, pues está el Papa, ¿no? ¿Y antes de 1054 era así? Yo creo que todos tenían, a ver, yo creo que sí, pero en sí, como te digo, la separación viene cuando el Papa pues dice, ah, no, ustedes se someten todos a mi autoridad y hacen lo que yo digo. Y ahí es donde viene a ser, ¿cuál era la palabrica que usted dijo de antes? Se le subió a la cabeza Sin embargo, si nosotros tomamos la imagen de los ortodoxos, de cómo ellos entendieron la jerarquía eclesiástica y cómo la entendió Roma años atrás, vemos que, por ejemplo, a pesar de que Bartolomé es el primus inter pares, no es el que manda en toda la iglesia ortodoxa, porque las iglesias ortodoxas tienen sus cuatro patriarcados y gobiernan cada uno su iglesia independientemente en comunión con el primus inter pares, es decir, con Bartolomé. Pero Bartolomé no se mete directamente en sus decisiones. Y ellos no tienen que rendirles claro, cuentas a él. claro, no, 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 no. Y así Claro, era no. Roma y todo se manejó bien hasta que Roma dijo Maximus. Claro. Sí, sí, ahí sí. Entonces, como te digo, en sí la supremacía viene a ser para, bueno, para todos los católicos, como lo cree ahora, no todos los católicos latinos. Quizás para los católicos ortodoxos como que no les cayó bien, pero para nosotros como católicos que ya nos hemos fundamentado, de hecho, eh, nos enseñaron dentro de la apologética, dentro de la teología fundamental, ¿no? Que para nosotros como católicos estamos bajo la autoridad suprema del Papa. Claro, y yo lo estoy y lo reconozco y me toca porque soy romano y amo mi fe romana y soy católico, apostólico romano. Pero cuando hago una vista panorámica, hombre, yo no puedo ser terco. La verdad sea dicha, ¿no? Claro, dentro de la iglesia romana o dentro de la iglesia latina, todos estamos de acuerdo en esto de la supremacía. Yo creo que tú no estés de acuerdo. ¿Por Bueno, qué? primado, porque como te digo, supremacía me lo acabo de inventar. Sino que ejerce el primado, pero en realidad es una supremacía a la hora de la verdad, ¿no? Porque de primado realmente no tiene nada. El primado sería para los ortodoxos, o sea, No, los para ellos y ortodoxos para dicen, nosotros. Pero nosotros, a la hora de la verdad, realizamos una supremacía. Decimos que tenemos una primacía, pero cuando uno ve los hechos, es mentiras. Es una supremacía, no es una primacía. exactamente, así es.